¿Por qué permite Dios los problemas y las adversidades? ¿Por qué pasan cosas que nos afectan y sentimos que nos duelen? Pérdidas, muertes, desastres. ¿Por qué Dios permite las adversidades? Creo que esa pregunta todos en algún momento de la vida nos las hacemos. Cuando enfrentamos problemas y dificultades, normalmente queremos encontrar una explicación, queremos hallar una respuesta a nuestras inquietudes. El dilema de la humanidad para tratar de explicarse el dolor, el sufrimiento, ha sido cuestión de muchos estudios. Hoy vamos a compartir en la palabra de Dios. Hoy tenemos un día hermoso, un día con la presencia de Dios, un día alrededor de su palabra para que podamos meditar, podamos leer, escudriñar y aprender. Que Dios tiene razones y motivos superiores a nosotros cuando Él permite la adversidad en nuestra vida. Lo adverso significa algo que está contrario a nosotros, algo que se opone en nuestro camino y nos resiste. Es algo que a veces no sabemos explicarlo, pero todos tenemos ese tipo de experiencias donde en algún momento de nuestra vida parece que todo está bien y de repente ocurre algo contrario, algún problema, algo que no esperábamos, ocurre un pequeño incidente y todo cambia a partir de ese momento. Lo adverso significa algo que es contrario, que se opone a nuestros planes, a nuestro camino, a nuestro pensamiento, a nuestras acciones. Normalmente se refiere a situaciones, momentos donde se dan ciertas situaciones que nos impiden avanzar, que estorban nuestro paso, y debemos hacer como una aclaración que hay dos tipos de adversidades, se dan en dos niveles. Hay un nivel que es el nivel natural y el nivel espiritual. El nivel natural es el que percibimos con nuestros sentidos, donde nos damos cuenta, en primer lugar, que hay un mundo que vive en pecado, un mundo que ha rechazado a Dios, los valores, los principios de la palabra, y es un mundo que tiene su raíz firmemente aferrada al pecado. Y el pecado es todo aquello que se levanta contra Dios, que resiste a Dios, que se opone a su voluntad y que a la larga las consecuencias son dañinas para todas las personas. Así que debemos estar conscientes cuando tratamos de entender los problemas de la vida, las dificultades, las adversidades. Debemos reconocer que estamos en un mundo caído, sin luz, sin la palabra, un mundo que rechaza a Dios y que por eso se aumentan aún más los problemas que nosotros a veces causamos o que están ocurriendo en todas partes en el mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra, del hambre, de las pestes, y hablamos de cómo sufren las personas, los niños, cuando hablamos de esta clase de situaciones, en muchas ocasiones las personas dicen, ¿por qué Dios permite eso? Y es como una especie de tropiezo. Se preguntan, ¿por qué Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es amor, ¿por qué Él permite que haya tanto abuso? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué las enfermedades? Debemos reconocer que muchos de esos problemas el hombre los causa. Como vivimos en un mundo caído, también hay personas que han escogido el mal como una forma de vida. Su codicia y la maldad de su corazón es lo que lo lleva a ellos a actuar en mal y en daño de la humanidad. Cuando se habla de guerras, alguien está ganando dinero. Cuando se habla de salud, muchas veces los problemas de salud es porque alguien se robó el dinero destinado a la salud. Cuando hablamos de una educación que está en unas condiciones deplorables, es porque otras personas tomaron ese dinero. Cuando hablamos de problemas sociales, aunque existen los problemas como tales, también existen personas que de una y de otra manera los causaron, especialmente por la corrupción, por la codicia, por el amor al dinero, y porque en un mundo de pecado las personas utilizan la mentira como una bandera
prometen resolver problemas que luego ellos los causan y los aumentan. Así que cuando hablemos de problemas debemos entender que hay causas más profundas y que por lo general la codicia y el amor al dinero está presente en ese momento. Si hablamos de desastres naturales, indudablemente también ahí está presente la mano del hombre. El hombre ha causado el deterioro del planeta. El hombre ha causado toda una serie de problemas en el medio ambiente. La codicia por la tala de los bosques. Es más, en México tenemos un problema con todas las personas que tratan de proteger el medio ambiente. Se hacen blanco de la delincuencia. Son personas que las desaparecen, las torturan, las matan por una sencilla razón, porque estaban defendiendo lo que se considera el patrimonio de la humanidad, el derecho que tenemos a un aire limpio, que los producen los bosques, pero alguien no lo ve así. Alguien ve en el bosque, no ve la vida, ve la ganancia, ve el dinero, y por esa razón tenemos una tala desmedida en nuestros países. Si hablamos en el nivel espiritual y decimos, ¿existe algo realmente más allá de lo natural, más allá de lo material? Debo decirte que sí, que hay un enemigo y que la Biblia lo llama nuestro adversario. El apóstol Pablo habló de un enemigo que le estorbó constantemente la visita a la iglesia en Tesalónica. Y el apóstol Pedro menciona en el capítulo 5 y versículo 8, dice que seamos sobrios y que estemos alerta, que velemos porque nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que lo podemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Así que Pedro nos señala que hay una persona, encarna el mal, es una persona que contrario a Dios, opuesto a Dios, se rebeló contra Dios y descarga todo su odio y coraje contra la humanidad y especialmente contra aquellos que Dios ama y que ha redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro menciona esto, dice, vuestro adversario es alguien que se opone, y luego lo llama y dice el diablo. Y esa palabra diablo es un calumniador. Es una persona que utiliza palabras para atacar, palabras para denigrar y palabras para maldecir la obra de Dios en la tierra. Así que tenemos un adversario, alguien que se opone, y es una persona que usa palabras. Y si vemos el mundo hoy, ha sido conmovido por ideologías expresadas a través de argumentos que van contra la razón, contra toda la sencillez de la biología, lo más básico y lo más evidente de la naturaleza. Hoy las personas se levantan con argumentos y con una serie de artimañas para tratar de convencer al mundo que su punto de vista no solamente debe ser permitido, sino que ahora debe ser impuesto para todos los que pensemos de una manera diferente. Tenemos un adversario, un enemigo, y también la Biblia nos habla, y lo debemos saber, que hay una guerra espiritual donde enfrentamos no personas de carne y hueso, de carne y sangre, sino enfrentamos seres espirituales, principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Así que vamos a tratar de encontrar en la Biblia estos principios que nos enseñan por qué Dios permite la adversidad y permite los problemas. ¿Por qué la muerte? Y especialmente hoy muchas personas se preguntan, ¿por qué el COVID? ¿Por qué esto? ¿Es un juicio? ¿Es un castigo? Veamos entonces en las Escrituras, número 1, ¿por qué Dios permite muchas cosas que afectan a la humanidad? En primer lugar, y espero que lo puedan comprender, puedan recibir esto en sus corazones, Dios permite muchas cosas por una sencilla razón, porque Él es Dios. Nosotros estamos acostumbrados a cuestionar a Dios. Estamos como más dispuestos, en lugar de aceptar su palabra, estamos más dispuestos a cuestionarla.
Y debemos recordar una cosa: cuando Moisés le preguntó a Dios que cómo era su nombre, Dios le dio una respuesta que no es muy fácil de explicar, de entender. Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, yo soy el que soy. Punto. No hay otro Dios. No hay alguien con quien me pueda comparar. No hay otra persona que sea semejante a mí. Yo soy Dios. Punto. Cuando dice Dios, yo soy Dios, Él está diciendo todo lo que es, lo que debe ser en el pasado, presente y futuro. A través de las Escrituras entendemos: Dios es el creador del universo, es el que lo sustenta, es el que lo mantiene en orden y que le da vida a todas las cosas, incluso a nosotros. Dios es el que ha puesto el universo a funcionar de una manera que es acorde a sus principios, a sus planes y a sus propósitos y a sus designios eternos. Él es el que obra de acuerdo a su perfecta voluntad. Si podemos explicarnos algunas cosas, ¿por qué lo hace Dios? Porque Él lo quiere hacer, porque Él lo designó de esa manera, porque Él es Dios. Quisiera recordar, por ejemplo, señalarte que cuando eras muy pequeño y te llevaban a alguna parte y preguntabas ¿por qué?, tus papás podían decirte lo siguiente: te callas, punto, nos acompañas, vamos a salir a tal lado, punto. ¿A dónde vamos a ir? Te callas, punto, vamos a salir. O sea, los padres estaban imponiendo y tú no los cuestionabas, o si los cuestionabas no tenías valor de decirlo porque posiblemente te iban a aplicar algún tipo de sanción. La verdad es que nosotros no conocemos a Dios, vivimos lejos de Dios, no tenemos mucho interés en su palabra. Quizás nuestra vida con este tiempo y con estas circunstancias, con tanta tecnología, estamos muy distraídos, muy alejados, y la Biblia nos recuerda en Isaías 55 que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que los caminos de Dios son más distantes que nuestros caminos. Así que muchas veces no tenemos nosotros el interés de conocer a Dios, de entender a Dios, que es un privilegio para los hijos que entienden esto y que anhelan buscar a Dios, que anhelan acercarse a Dios, comprender su palabra, sus propósitos, entender lo que Dios quiere decir a través de su palabra, a través de los eventos y lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Eso requiere una gran disposición de nuestra parte. Puede ser a veces que nosotros estamos muy ocupados, estamos tratando de construir nuestra idea de felicidad. Estamos muy afanados, estamos muy esforzados tratando de construir un mundo donde nosotros pensamos que vamos a ser felices. Un mundo de egoísmo, un mundo sin Dios, un mundo sin su palabra, sin su espíritu, sin su luz, sin su verdad. Y ahí estamos nosotros ocupados. Sentimos que en la vida estamos muy ocupados. Estamos también muy distraídos con tantos eventos, con tantas situaciones que están a nuestro alrededor y que nos disipan la mente del pensamiento y de la idea de Dios presente en este momento, tratando de hablarnos incluso a través de este mensaje. Así que muchas personas utilizan esta excusa y dicen: no tengo tiempo. No sé si alguna vez la hayas usado y te digas a ti mismo, tratando como de engañarte y suavizar tu conciencia: me gustaría leer la Biblia, pero no tengo tiempo. Me gustaría orar, pero no tengo tiempo. Tenemos tiempo para muchas cosas, hacemos tiempo para muchas cosas, para muchas actividades, especialmente de placer, aparte de trabajo, pero especialmente aquello que nos agrada y que nos gusta y que lo consideramos divertido, le damos tiempo. Pero las cosas espirituales muchas veces no le damos el tiempo que debe ser, el tiempo que Dios demanda de nosotros. Por eso es que esto nos lleva a cuestionar a Dios. Y tengo que decirlo así, a muchas personas les gusta el debate teológico.
Personas que no leen la Biblia, de repente se cuestionan cosas de la Biblia. Personas que no se esfuerzan por entender las cosas de Dios, de repente quieren ser expertos y preguntan, indagan y como que por ahí leyeron algo, más bien escucharon algo y entonces ahora se hacen esas preguntas y las pueden llevar a una plática, a un grupo o por teléfono, por las redes sociales. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y yo he visto que muchas personas realmente no les interesa conocer la respuesta. Solo tratan de tener un poquito de información. No nos interesa la respuesta porque la respuesta tendría que hacer un llamado a nuestra vida para buscar a Dios y darle el primer lugar de nuestra vida. Ponerlo como Señor y vivir en orden a su palabra. Someternos a Él y entonces mejor desde un punto, una distancia prudente, o una sana distancia, decimos nosotros, yo pienso esto, a mí me parece esto otro. Bueno, la Biblia dice, pero yo pienso, a mí se me hace muy difícil aceptar estas cosas. Y ese pensamiento es lo que tiene hoy un mundo de cabeza. Por ejemplo, cuestionamos mucho a Dios. Nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sin embargo, a través de la vida hemos pasado por diferentes momentos, etapas y te aseguro que no te cuestionabas eso. Los que sufrieron en la escuela el bullying, fíjense, a Dios lo cuestionan, a Dios le reclaman, pero al que te hacía bullying en la escuela no le decías nada. Al que te molestaba o te quitaba el lunch, con ese no te ponías, pero con Dios sí te pones. La persona que le reclama mucho a la esposa, a los hijos, pero en el trabajo a él se lo traen muy cortito. Tiene un jefe que le hace bullying, pero él llega a su casa y le hace bullying a su esposa o le hace bullying a los hijos. Pero esa persona también tiene un compañero que le hace bullying. Así que entre los vecinos algunos se hacen bullying, entre los amigos, en la sociedad. Cada quien está tratando de hacerle daño. Recuerdo que hace años leía un experimento cuando encerraron a 10 gallinas y había una que picoteaba a las 9. Cuando quitaron a esa gallina ya solo quedaron 9, entonces surgió otra que empezó a picotear a las demás. Y así la fueron quitando, quitaban a la más agresiva, pero de las que quedaban surgía otra que entonces empezaba a lastimar a las demás. El experimento, no recuerdo qué probaba, pero es un hecho que entre nosotros a veces las personas actuamos como esos animalitos tratando de picotear a otros, tratando de imponerles nuestra personalidad, el cómo somos, el que somos mejores o nos sentimos diferentes a los demás. Qué lamentable que los seres humanos lleguemos a esa condición donde no analizamos lo que hay en nuestro corazón y no analizamos que hablamos de un Dios que es amor y que nos llama a una relación con Él. Así que, ¿por qué pasan muchas cosas? Sencillamente porque Dios las permite. ¿Pero por qué las permite? Porque Él es Dios. Ejemplo, Dios permite la maldad, pero también dice que Él será justo cuando castigue la maldad de las personas. Hoy muchas personas piensan que se le están escapando a Dios, piensan que son capaces de hacer cosas que Dios desaprueba. Sin embargo, te aseguro con las Escrituras que Dios traerá a esas personas a cuentas, a juicio. Y que Dios a través de su palabra dice en muchas partes que Él es un juez justo que le dará a cada uno lo que merece. Así que, ¿por qué pasan muchas cosas? Porque Dios tiene planes, porque Dios tiene propósitos, porque Dios muchas veces nos ha advertido de cosas, no hacemos caso y entonces pagamos las consecuencias. Pero por lo general, acuérdate, siempre tratamos de echarle la culpa a alguien y somos los últimos nosotros en reconocer que muchas veces nosotros hemos causado esa clase de problemas. Así que, ¿por qué pasan muchas cosas? Recuerda, porque Dios las permite. ¿Pero por qué las permite? Porque Él es Dios. Él es el gran yo soy, tiene planes eternos, tiene designios que Él trazó desde la eternidad, antes que hubiera el cielo y la tierra, y que Él los va a cumplir a como dé lugar.
no nos pedirá permiso. Nuestros días son tan cortos en el programa de Dios que lo más sabio es darle a Dios el primer lugar de nuestra vida en el tiempo que se nos concede. La segunda razón por qué Dios permite la adversidad, quisiera que este pensamiento lo analicemos a través de las Escrituras. Que esta idea que les voy a presentar la podamos ver especialmente si tenemos hijos. Ahora, el que no tiene hijos dirá, bueno, entonces yo no puedo entender eso. No, porque entonces puedes en la condición de hijo reconocer que los padres hacen muchas cosas por tu bien. ¿Cuántos han oído eso? Lo que hoy te estoy castigando es por tu bien. Lo que hoy te voy a corregir es por tu bien. Un día me lo vas a agradecer. Sé que los hijos no creen eso, pero hasta que los golpes de la vida, con el crecimiento, cuando tienes tus propios hijos, dices, ¿cuánta sabiduría tenían mis padres? ¿Cuánta sabiduría tenía mi mamá con esa chancla? ¿Cuánta sabiduría mi papá con ese cinturón? Bueno, hoy veamos que Dios permite muchas cosas porque Él nos ama y nos corrige. Piensa en esta idea. ¿Por qué pasan muchas cosas en nuestra vida? Bueno, por eso, porque Dios te ama y porque usa esas circunstancias para corregir tu vida. Vamos a leer 2 versículos en las Escrituras. El primero está en el libro de Proverbios, capítulo 3. Anota capítulo 3, versículo 12. Dice de esta manera, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nos da la idea cómo es que Dios maneja la disciplina, la corrección, el llamado de atención para nuestras vidas y lo hace como un padre amante. Cada vez que Dios corrija algo en tu vida, deberíamos agradecerlo de una manera efusiva. Quiere decir que Dios en su amor está corrigiendo nuestra vida. Cuando una persona piensa que se le está escapando a Dios y que Dios no tiene el control de su vida, lamentablemente está cavando un agujero muy grande y muy profundo. El segundo texto está en Hebreos capítulo 12 y versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Piensa en eso. El Señor al que ama, si tú sabes que Dios te ama y estás muy feliz de saberlo o reconocerlo y dices, estoy emocionado, he descubierto que Dios me ama, debes entender lo que eso implica. Implica que Dios aplicará disciplina a tu vida. Cuando nacemos a su familia, nacemos de nuevo. Tenemos un cambio tremendo, poderoso a nivel del espíritu. Nacemos y entramos a ser parte de la familia de Dios. Pero al que Dios recibe y toma como hijo, dice, Él lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí vamos a ver 4 puntos. La idea principal que estamos diciendo es por qué pasan muchas cosas. Dijimos porque Dios es Dios y porque Dios nos ama y permite esas cosas para corregir nuestra vida. Entonces, número 1, somos nosotros los causantes de los problemas. Muchos problemas que lastiman nuestra vida, en el fondo nosotros los causamos. Yo sé que este pensamiento a veces es difícil de digerir. Las personas se muestran un poco reactivas a esto, no lo conciben, porque venimos de una cultura donde echamos culpas. Le echamos culpas a la esposa, le echamos culpas al vecino, le echamos culpas a nuestros padres. Y leí hace poco una investigación que hicieron en una cárcel. Y en la cárcel empezaron a compartir un tema de responsabilidad con los prisioneros. Y cuando empezaron a hacer esto, empezaron a ver que había un gran cambio en ellos. Y es que ellos hicieron esta reflexión. Han venido por años psicólogos a convencernos de que nosotros somos inocentes
que fue el medio ambiente, que fueron los padres, que fueron muchas cosas las que nos orillaron a cometer los crímenes. Y ahora por primera vez viene alguien a decirnos que nosotros somos responsables de nuestras acciones y eso tiene más sentido para nosotros. ¡Qué increíble! Porque muchas veces tratando de ser muy comprensivos con la naturaleza humana, nos volvemos muy tolerantes, pero no podemos evadir el hecho de nuestra responsabilidad delante de Dios. Así que tenemos que reconocer con humildad que muchos de nuestros problemas nosotros mismos los hemos causado, porque hacemos nuestra voluntad, porque rechazamos el consejo, especialmente de las personas que nos aman. Los jóvenes rechazan el consejo de sus padres. En el trabajo rechazamos el consejo de alguna persona de más experiencia y decimos que nosotros tenemos otra manera de hacer las cosas. Nos sentimos mejores que los adultos. Entonces decimos, yo sé más, él no sabe. Y nos sentimos de alguna manera superiores. Pero la verdad es que rechazando el consejo de Dios, rechazando el consejo de los padres, rechazando el consejo de la palabra, rechazando a Dios de nuestras vidas y de todas aquellas personas que de alguna manera nos pueden ayudar, lo único que vamos a labrar es lágrimas, tristeza, dolor y fracaso. Si tuviéramos a nuestro alrededor al joven que tomó la herencia de su padre, fue y vivió perdidamente y lo destruyó todo. Cuando regresó venía avergonzado y decía, no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. El fracaso de esta vida fue por hacer su propia voluntad. Ojalá tú pudieras analizar cuántos de los golpes y fracasos de la vida se deben a que nosotros hicimos nuestra propia voluntad. Que los problemas que hoy enfrentamos pueden ser porque nosotros éramos la causa. Y cuando enfrentamos estos problemas, evita echarle la culpa a Dios. No es que Dios está tratando de lastimarte, castigarte y herirte. Dios cargó la ira contra el pecado hace 2000 años en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Castigó a su Hijo inocente para no castigarnos a nosotros. Castigó la culpa y la vergüenza del pecado, la injusticia de la maldad sobre nuestro Señor para poder darnos a nosotros la justicia y poder ser sus hijos amados y aceptados por Él. Así que no culpes a Dios porque Dios es amor. Dios es un Padre amoroso que cuando te recibe por hijo, debe enseñarte el camino de su voluntad y que en algún momento tendrá que corregir, especialmente porque nos damos cuenta que nosotros somos responsables y somos los causantes de nuestros problemas. Cuando Dios permite un problema, el punto número 2, es porque esa situación va a probar nuestro corazón. La presión de esa situación va a, como cuando exprimes una naranja, que vas a sacar el jugo, tienes que apretarla. Y para que salga a la luz lo que hay en nuestro corazón, entonces Dios permite los problemas. Dios permite las dificultades y permite la adversidad y permite los golpes de la vida para que nosotros podamos entender que hay algo mejor en la vida que nuestra propia voluntad. Y son esas presiones de la vida las que nos pueden ayudar a volver en sí. El fracaso del hijo pródigo, la pérdida de los bienes materiales y con eso la pérdida de las falsas amistades, de aquellos que en un momento celebraban todas sus bromas y sus chistes, se alejaron de él cuando perdió el dinero. Cuando quedó solo no tenía ni quien le diera trabajo, ni quien le pudiera prestar ni ayudar. Así que fue a trabajar para un judío a lo más bajo que podía, cuidar animales inmundos que eran los puercos. Ahora, esta persona, hasta que llegó a ese punto, dice que levantó los ojos al cielo. Y es precisamente cuando estamos en la dificultad y en la angustia donde se vuelve una oportunidad para buscar a Dios. Dios, a través de Moisés, en el libro del Deuteronomio,
cita que cuando venga, dice, cuando ustedes se aparten de mí y van a ir a la guerra, van a fracasar. Y cuando traten de sembrar, no van a poder cosechar. Y si siembran, va a venir otro y se los va a quitar. Y lo que ustedes emprendan va a fracasar. Y sus planes y proyectos van a fracasar porque me han dado la espalda a mí y porque han ido a buscar el favor y la bendición de otros dioses. Dioses que son ídolos y que nada han hecho por ustedes. Pero si ustedes me dan la espalda, el fracaso va a venir a sus vidas. Así que ellos eran advertidos sobre esto, y dice el Deuteronomio capítulo 4 y versículo 30, dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Así que en medio de esa presión, Dios la iba a permitir para que ellos recapacitaran, se dieran cuenta que los ídolos no les habían ayudado, los habían alejado de Dios, y que aquello que parecía bueno hoy era un tormento para sus vidas. La consecuencia de la idolatría, el destierro, el fracaso, todo eso había venido para quebrantar, humillar sus corazones. Pero si en ese momento de angustia se vuelven a mí, dice el Señor, yo me volveré a ustedes. No sabemos qué pasó, pero en el Salmo 4 y versículo 1 ocurre algo, porque debo decirte que pasando por la angustia, Dios le saca provecho a las cosas que nos ocurren a nosotros. Y dice el Salmo, versículo 1, Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y dice estas palabras, las deberíamos señalar aparte. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Muchas personas experimentan que en el dolor y en la angustia hay una opresión en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. No saben pensar, no saben cómo salir adelante, se cierra todo. Pero este hombre dice, tú me hiciste ensanchar. Cuando reconocemos que Dios ha permitido la angustia, que Dios nos ha permitido cosechar de nuestros caminos y estamos ahí y clamamos a Dios, podemos aprender grandes lecciones para nuestra vida. Podemos salir de la angustia tomado de la mano del Señor, con su socorro, con su ayuda, con su dirección, para entonces poder construir algo bueno con nuestra vida. La experiencia de este hombre es, tú me has hecho ensanchar mi corazón, mi alma, mis pensamientos, mi entendimiento. He sido enriquecido a través de esta experiencia difícil. Dios permite también las dificultades en nuestra vida porque no estamos edificando sobre la roca. Lo que tratamos de construir, ese mundo de felicidad que nosotros pensamos o le decimos que esa realmente sí es mi felicidad, debo decirte que es como un espejismo. Así que estamos dándole el esfuerzo de nuestra vida, estamos construyendo un espejismo porque no estamos edificando sobre la roca. Este punto número 3 nos recuerda, nos enseña que si no edificamos sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, vendrán los ríos, vendrán los problemas, vendrán las aguas, vendrán las lluvias, vendrán muchas circunstancias que van a probar lo que estamos haciendo. Y si no lo hemos construido de acuerdo a lo que Dios dice, la casa va a caer. El Señor nos advirtió, dijo, el hombre que me oye y no hace lo que digo es como el que construye en la arena y hace un gran esfuerzo para construir, pero cuando vienen estos elementos en su contra, la casa cae y la ruina es grande y el dolor es inimaginable. Cuando nosotros tratamos de construir nuestra vida con los valores que el mundo nos da,
cuando este mundo nosotros debemos saber que rechaza a Jesús. Este mundo es contrario a la palabra. Este mundo es contrario al matrimonio. Es contrario al matrimonio entre un hombre y una mujer. Es contrario a la vida, porque este mundo celebra el derecho, se alega un derecho para matar a una criatura en el vientre. Este es el mundo que nos rodea. Y cuando tú tomas del mundo aparentemente cosas buenas, no sabes que vienen contaminadas por una aparente seducción de cosas buenas, positivas, nos hacen reír, nos hacen pensar, nos tratan de dar un buen momento y nosotros compramos esas ideas cuando en el fondo traen pornografía, palabras deshonestas, palabras contrarias a Dios y situaciones que Dios condena abiertamente en su palabra. Así que este mundo rechaza a Dios. ¿Cómo puedes buscar la aprobación del mundo? ¿Cómo puedes buscar el placer en un mundo que odia, que rechaza a nuestro Señor Jesucristo? Este mundo nos influye de muchas maneras. Nuestra mente por eso tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Pero esos valores que existen en el mundo como la soberbia, la vanidad, la vanagloria y una constante apelación a que busques tu felicidad, a que construyas tu felicidad, que construyas tu vida. Tú eres el arquitecto de tu vida. Cuando caminas con esos pensamientos, lamentablemente vas al fracaso. ¿Y sabes qué ocurre? Que nos damos de topes. Tropezamos y aquello que habíamos construido se viene abajo, como lo dice Mateo capítulo 7. El mundo pasa, dice el apóstol Juan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece. Y lo más importante en esta parte es entender por qué Dios nos disciplina. ¿Por qué Dios está tratando con nuestra vida? ¿Por qué tiene ese interés Dios de corregir nuestro camino? Es lo siguiente. Él nos corrige porque quiere que participemos de su santidad. Y el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 5, dice lo siguiente. Está llamando la atención, dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, cita el Antiguo Testamento, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, piensen en estas palabras. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos, porque hace una pregunta normal. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. No serían considerados como hijos. Y nuevamente toma la imagen del Padre educando a los hijos, formando a sus hijos, donde dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Recordemos esas veces que nuestros padres aplicaron disciplina, castigo, sanciones a nuestra vida. Y dice, y los venerábamos. A pesar de eso, había que mostrar respeto y obediencia. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres, versículo 10 dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que cuando Dios permite adversidad en nuestra vida y cuando muchas veces experimentamos fracasos, es porque Dios está presente, tratando con nosotros, enseñándonos que hay algo superior a ese placer, a ese regalo que nosotros queríamos, a esa ilusión que habíamos construido, y Dios está disciplinando nuestra vida con esta razón, para que podamos participar de su santidad. Y esto es muy importante porque hay que entenderlo bien. Ninguna disciplina, dice el versículo 11,
parece ser causa de gozo. Ninguna disciplina, nada que te enseñen en nuestra naturaleza le causa alegría, le causa placer. Sin embargo, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahora viene lo importante, es efectivamente Dios está tratando con nosotros, nos está enseñando para que participemos de su disciplina, de su santidad, pero nos da una razón el versículo 14. Dice, seguid la paz con todos, y ahora viene la razón, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos ir haciendo nuestra voluntad y pensar que un día estaremos con el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que cuando Dios hace y permite en nuestra vida la adversidad es porque Él es Dios en nuestra vida. Punto. Y segundo, porque Él está permitiendo eso a fin de que nosotros nos volvamos a Él. El fracaso, los golpes de la vida nos recuerdan que hay un Dios que tiene planes para nosotros y que está esperando que nos volvamos a Él. Así que, a manera de conclusión, digamos lo siguiente. Recapacitemos. Digamos esto. Dios ha permitido problemas en mi vida para que yo, número uno, me vuelva a Él. Para que yo lo siga a Él, me reconcilie con Él, me ponga a cuentas con Él y decida seguirlo a Él. Número dos, para participar de su santidad. Si Dios permite problemas en mi vida es porque Dios quiere corregir aspectos que no he sabido conducir, que no he sabido manejar y que me han llevado lejos del Señor. Así que Dios permite un problema para que con Él nos volvamos a Él, participemos de su santidad y estemos con Él por la eternidad. Dios permite problemas también para edificar nuestra vida sobre la palabra eterna. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Si construyes una vida en el mundo sin Dios, será un fracaso, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad. Así que Dios permite los problemas y Dios permite las tormentas y Dios permite los fracasos para que nos demos cuenta que somos llamados a edificar nuestra vida sobre la eterna palabra de Dios. Y por último, solo te puedo decir esto, que a través de los golpes, el fracaso, la corrección, la disciplina y todo lo que Dios permite en nuestra vida, solo de esa manera podemos aprender que hay una felicidad, una satisfacción y una plenitud de vida que se adquiere cuando estamos con el Señor. Amén. Cuando nos rendimos a Él, cuando decimos, Padre, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que gracias a Dios por los problemas. Vamos a seguir estudiando. Ahora solamente tocamos 2 puntos. Porque Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Y segundo, porque es un buen Padre y Él usa los problemas para enseñarnos y para corregirnos. Así que el verdadero descanso solamente lo tendrás cuando vengas al Señor. Con todo mi corazón yo deseo que Dios te bendiga, que esta palabra te ayude a entender el momento que vivimos. Mucho de lo que está pasando en el mundo es porque la maldad de alguien no ha tenido control y han comerciado o están comerciando todavía con la salud y con la vida de las personas. Yo te invito a que abras tus ojos, no solamente para discernir lo que está pasando a tu alrededor, sino también que puedas ver el camino a la eternidad. Y por último quisiera invitarte a orar. Que abramos nuestro corazón, que pidamos con humildad al Señor que Él haga su voluntad en nuestra vida. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón y oremos ante el Señor. Donde quiera que estés, abre tu corazón. No dejes que esta oportunidad se pierda. No estás viendo un programa de televisión, estás a punto de tener un momento con Dios y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias
porque estas palabras son espíritu y son vida. Estas palabras tienen el poder para bendecirnos y para edificarnos. Estas palabras tienen el poder para renovar nuestra mente y nuestros pensamientos y pueden abrir nuestros ojos para ver que vamos camino a la eternidad y que este mundo no es nuestra morada permanente. Tú has preparado un lugar para nosotros y necesitamos tener ojos abiertos, corazones dispuestos para ti, atravesando este valle, este mundo de pecado que se ha levantado contra ti, Señor. Permítenos ser luz y permítenos entender que lo que está pasando en el mundo hoy es porque tú lo permites, y tú lo permites porque sencillamente eres Dios soberano sobre todas las cosas. Rey, Señor, suprema autoridad del universo. Y estás permitiendo estas cosas porque a través de eso, como un buen padre, nos amas y nos corriges. Que esta palabra bendiga y edifique a tu pueblo, a cualquiera que la escuche. Su mente y su corazón sean animados, inspirados para amarte y para seguirte a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo pido para tu gloria. Que tú seas glorificado a través de estas palabras, a través de este estudio, y que nuestros corazones sean motivados, inspirados para entender tu palabra, tu voluntad y tus tiempos en este momento de la historia. En el nombre de Jesús decimos amén. 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 Deseo que Dios te bendiga, te ayude, te guarde de todo mal, fortalezca tu corazón, pero que edifique tu vida de hoy para la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.